Llevo años ayudando no solo a construir, sino también a edificar y plantar guerreros de oración. Y en el camino me doy cuenta que muchos no entienden la guerra espiritual ni la intercesión. Consideran que es un bonito lugar para orar, pero no entienden que cuando se meten a un tema de guerra espiritual o de intercesión, se están metiendo en un problema serio. Se están metiendo en un problema serio. He tenido que vivir muchas cosas en 35 años. Pero en 35 años he crecido mucho en este tema. Y el cómo poder ayudar a aquellos que me dicen, pastor, porque cuando uno hace una convocatoria, necesitamos formar más intercesores, más guerreros. Todo el mundo entra. Pero ¿sabe que muy pocos quedan? Porque en el camino empieza la formación. Y el tema de la guerra espiritual y de la intercesión, la gente se concentra, la oración, la oración, la oración. No, hay algo mucho más profundo que la oración y se llama la justicia. Y cuando empezamos con ese tema de la justicia, la gran mayoría se quiebra. Entonces, ya hoy en la mañana cerramos la importancia de entender que hay una atmósfera. Todos los que somos parte de la oración intercesora y la guerra espiritual, hay que entender, hay una atmósfera que transformar. Por eso usted no puede seguir siendo oveja. Si usted va a seguir siendo oveja, devuélvase al discipulado y quédese allá hasta que madure. Pero esto es para soldados. Su mentalidad tiene que cambiar. Dígale al que está a su lado, lo de usted ya no importa tanto en este nivel. Ya lo nuestro no importa. ¿Qué es lo que importa? Lo de Dios. Ya a este nivel no tengo que andar pasando una hojita. ¿Será que oran por mí? No, usted ya aquí ya maduró. Usted ya aquí ya entendió que usted no necesita andar pasando hojitas. Usted ya sabe que tiene un Padre que todo se lo da. Punto. O sea, a este nivel ya sabe eso. A este nivel usted ya sabe que Dios lo defiende a usted, que Él es el que le provee todo. Entonces, a este nivel, ¿qué quiere Dios? Que usted le atienda lo de Él. Ahora usted atiende la agenda de Dios. Al principio Dios atiende mi agenda, pero ahora ya no. Ahora mi corazón se abre. Señor, entonces, ¿qué quieres? Por eso es tan importante la devoción. No olvidemos eso. El secreto de los intercesores y los guerreros de oración está ¿dónde? En la devoción por Dios. Porque esto que estamos haciendo aquí de guerra espiritual, eso desgasta. Pero la presencia de Dios da vida. Amén. Ahora quiero que vayamos mucho más allá. Si el ambiente hay que transformar, si el ambiente hay que transformar, quiere decir que los guerreros del Señor interpretan el ambiente que está aconteciendo y mi trabajo es transformarlo. Así que no vivo ni de la tristeza, ni de la amargura, ni de nada de eso. Los intercesores ya no se la pasan quejándose, ya no se la pasan llorando, no se la pasan haciendo eso. No, los intercesores ya entendieron que la atmósfera para transformar. Entonces tenemos el segundo paso, que es la devoción. Ahora afirmo lo que soy en la devoción. ¿Qué nos queda para poder cerrar este tiempo? Una cultura pentecostal. Nosotros tenemos que dejar de ser creyentes emocionalistas. A nosotros se nos prende la mecha muy fácil, pero se nos apaga muy rápido. Y si usted de lo que se prende la mecha rápido y se apaga rápido, discúlpeme, usted del Espíritu Santo no tiene nada. Tiene emociones, que es otra cosa. La diferencia entre lo emocional y lo pentecostal es que lo pentecostal tiene evidencias. Y las evidencias son las que marcan la diferencia.
Yo puedo ser una persona emocionalista y hacer creer que soy pentecostal. Pero el pentecostal. Y aquí es donde entramos a centrar el corazón de esto. Hoy voy a predicar sobre avivamiento pentecostés. Y cuando hablo de avivamiento pentecostés, estoy diciendo esto: a este nivel, dígale que está a su lado, a este nivel, usted es el único responsable de mantenerse vivo en el Espíritu. A este nivel ya no. A este nivel usted es responsable. No se ponga a echar la culpa al pastor. Usted es el único responsable. ¿Por qué? Porque a este nivel a usted ya se le enseñó todo lo que había que enseñársele. Ya pasó por el primer discipulado, ya pasó por el segundo. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Ponga en práctica. O sea, establezca una cultura de vida. Y una cultura de vida significa: a mí no me tienen por qué llamar para decirme, ¿va a ir a culto? A mí no me tienen que decir nada. Yo ya lo entendí, porque ya no dependo de los de afuera. Ahora dependo del que está en mí. ¿Y quién es el que está en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 1 versículo 2, versículo 1 en adelante: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén y amén. Padre, concédenos a través de esta palabra consolidar esta cultura en nuestra vida. Tenemos un propósito en la vida y no la hemos terminado. No sé cuántos días nos quedan de vida, solo tú lo sabes. Pero lo que sí quiero, Señor, es que los días que queden, los meses que queden o los años que queden, los queremos vivir solo para tus propósitos. Quiero que tu nombre sea glorificado a través de mi vida, de lo que digo y de lo que hago. Guárdame, Señor, de pisotear tu sangre. Guárdame, Señor, de apartarme de ti. Y guárdame, Señor, de ir en contra de tu reino. Guárdame, Señor, de distraerme o desenfocarme. Los años que quedan los quiero solo para ti. Hoy clamo por esta iglesia y te doy gracias por mantenerla en el enfoque que tienen. Yo te pido que fortalezcas la vida de nuestros pastores, todo el liderazgo, la iglesia y los nuevos obreros que vienen, porque de los que tú trajiste anoche y de los que vas a seguir trayendo, se levantará la nueva generación con la cual tú vas a conquistar territorios. Por eso te pido, Señor, que este ministerio fundamente una cultura, la cultura de la gran comisión. Y la cultura de la gran comisión empieza en el Espíritu Santo. Así que ayúdanos a interpretar con toda la claridad cuáles son los principios en los cuales tenemos que vivir para que este fuego nunca se apague.
En el nombre de Jesús, amén y amén. Una de las grandes preocupaciones que me asaltan con la iglesia de este tiempo es la actitud del creyente frente al compromiso con Cristo y su responsabilidad con el reino. Cuando yo veo a la iglesia de hoy, la veo como muchos casados. ¿Sabe cómo veo muchos casados? Con vidas de solteros. Y yo no entiendo eso. Gente que está casada, pero quiere tener vida de soltero. ¿Para qué se casó? El que está casado ahora tiene una cultura de vida ¿de qué? De casado, no de soltero. ¿Qué hace un casado con jóvenes solteros? No, su círculo ya no son los solteros, su círculo son los casados. Entonces yo encuentro a muchos creyentes en el mismo asunto. Son creyentes, pero tienen una vida de mundo. O sea, yo digo, o es creyente o es del mundo. ¿Qué es? Se supone que si somos creyentes, nuestro estilo de vida tiene que ser ¿qué? El reino. Nosotros no tenemos con Jesús un contrato. Nosotros tenemos con Jesús un pacto. La vida matrimonial no es un contrato, ¿es un qué? Eso es un pacto. Así que si yo no entiendo mi compromiso con Jesús, si no entiendo lo que tengo con Jesús, pues nunca voy a tener compromiso con su reino. Compromiso y responsabilidad es lo que menos tiene. Cuando uno tiene que rogarle a una persona de la iglesia, vaya a culto, haga esto y lo otro, yo digo, ¿por qué hay que rogarle? El que tiene compromiso sabe lo que tiene que hacer. Entonces estoy viendo indiferencia y apatía en muchos. Y en otros, una actitud más como de carga y no de compromiso espiritual. Algunos tienen la tendencia a que, pastor, no, yo hasta aquí llego, la verdad, esto está muy pesado para mí. ¿Cómo así? No voy a continuar. ¿Por qué no vas a continuar? Porque esto es muy pesado, esto no es para mí. ¿Y cómo Cristo llevó la cruz tan pesada por ti? O sea, si Cristo llevó una cruz tan pesada por mí, ¿por qué me cuesta cargar un compromiso con Él? ¿Por qué? La pregunta es: ¿a qué se debe esa apatía? ¿A qué se debe esa falta de compromiso con el Señor? Y voy a decirles esto: es falta de avivamiento pentecostal a nivel personal. ¿Por qué? Porque le voy a decir esto: los creyentes que viven de emociones de cultos, así como se emocionan, también se apagan. Hay gente que vive de emociones. Pero le voy a decir esto: las emociones cansan. Las emociones agotan. Y yo me puedo emocionar más si soy sanguíneo. Si hay un temperamento que se emociona, es un sanguíneo. Un sanguíneo escucha al pastor: vamos a abrir tal ministerio. Ahí quiero estar. Yo quiero estar ahí. Y al otro día, vamos a abrir otro. Y el sanguíneo quiere estar en todo y no está en nada. Porque ese es su problema. Se emociona por todo, pero se debilita con nada. Entonces uno puede ver a un sanguíneo y uno queda convencido: óigame, este está lleno de Dios. No, espere 2 días a ver qué pasa. Espere que pase el culto. Espere que pase el congreso. Espere que pase el efecto de la palabra. A ver si es cierto. A ver si es cierto.
Y es ahí donde nosotros tenemos que entender, esto no se trata de vida emocional, porque en la vida emocional hay muchos altibajos. Aquí la clave, ¿cuál es? Yo necesito no solo ser lleno del Espíritu Santo, yo necesito permanecer lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que necesito. La llenura del Espíritu Santo, escúcheme por favor, no es una vida estática, es una vida dinámica. La vida en el Espíritu es dinámica y tiene propósito. Ha habido muchas reuniones donde hemos estado y vemos a la gente correr, hablar en otras lenguas, reír y tener manifestaciones, y eso no es malo. Pero lo que a mí me queda es un interrogante: ¿cómo aquí hay una cantidad de manifestaciones que me hacen creer que son de Dios, pero al otro día veo a la persona peor que lo que la vi el día anterior, con unos comportamientos que digo, pero este no fue el que fue lleno anoche? ¿Este no fue el que habló en otras lenguas anoche? ¿Este no fue el que cayó al piso? ¿Por qué ahora es tan grosero y vulgar? ¿Por qué ahora es tan rebelde y altanero? ¿Por qué ahora es tan orgulloso y insujeto? Entonces yo digo, ¿quién fue el que lo tumbó? ¿Quién lo tumbó? No fue el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, diga conmigo, tiene propósito. Si hay un interrogante importante en este tiempo para los que creemos, amamos y deseamos un avivamiento global, sabemos que avivamiento viene de avivar, viene de soplar, viene de despertar espiritualmente. Y eso nos lleva a una pregunta: ¿cómo se provoca y cómo se mantiene vivo un avivamiento? ¿Cómo? ¿Cómo se provoca y cómo se mantiene vivo? Y la respuesta solo la puedo encontrar en un solo lugar o en un solo tiempo: la iglesia primitiva. Porque cuando yo hago una lectura de todo el libro de los Hechos, encuentro algo. Allí no solo hay un avivamiento pentecostal, allí hay una cultura de avivamiento. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay una cultura de vida pentecostal. O sea, ¿qué es lo que yo encuentro? No es solo experiencia, es toda una vida. Cultura pentecostal no es lo que yo vivo solo aquí en un culto, es lo que deja como efectos allá afuera. ¿Me estoy haciendo entender? No es un momento emocional, es un proceso transformacional. Es un proceso. ¿Dónde encontramos la respuesta correcta a esta pregunta? En el día en que se cumplió la promesa del Espíritu Santo. Según el pasaje, Jesús se va a ir. Y antes de irse, ¿qué les dice a los apóstoles? No se vayan. ¿Hasta qué? Hasta que reciban la promesa. ¿Cuándo se cumplió esas palabras de Jesús? Cuando llegó el Espíritu Santo, ¿a dónde? Al aposento en el día del Pentecostés. Y aunque allí hubo una poderosa experiencia, porque la hubo, lo más importante de esa manifestación sobrenatural en el día del Pentecostés es el antes y el después de esa experiencia.
Ojo, no es la experiencia. No es la experiencia. Lo importante para crear una cultura pentecostal no es pensar que la experiencia es lo más grande. Es lo que sucede antes y lo que sucede después. ¿Por qué? Porque si nos quedamos solo con lo que sucedió en el aposento, limitamos lo que Dios es capaz de hacer aún más allá. ¿Usted cree que lo máximo del Espíritu Santo es ponerme a hablar en otras lenguas? No, señor. ¿Sabe qué es lo más importante? Enséñame a refrenar la lengua. ¿Usted sabe lo feo que se oye a un cristiano hablando en otras lenguas siendo chismoso y calumniador? Eso es un sancocho raro. O sea, que yo hable un lenguaje celestial en un momento y al ratico esté chismoseando, y al ratico esté hablando mal del otro. No, el Espíritu Santo hace cosas aún mayores, aún mayores. Así que necesitamos entender eso. Me quedo con lo que dice Lucas en 1:2. ¿Qué es lo que le dejó a los apóstoles? Los mandamientos que Cristo dio a los apóstoles por el Espíritu. Escúcheme esto. Solo el Espíritu Santo nos puede decir cómo en este tiempo podemos experimentar un nuevo Pentecostés. Pero no solamente cómo podemos experimentar un nuevo Pentecostés, cómo mantenerlo vivo, sobre todo en una época donde es difícil mantenerse lleno del Espíritu. No hay una época más difícil para mantenerse lleno de Dios que este. ¿Por qué? Por el mundo en el que estamos, por la época que vivimos y por el avance tecnológico hacia donde vamos. ¿Cómo poder mantenerme? ¿Cómo logra Jesús enfocar a sus apóstoles y a sus discípulos sabiendo que se va? Dejándoles mandamientos, dejándoles las cosas claras. Entonces quiero que por un momento veamos los 3 tiempos de un Pentecostés. Y yo los invito a que provoquemos uno, pero no para que lo dejemos morir como en el pasado. Vamos a provocar un avivamiento que nos dure hasta que Cristo venga. ¿Está dispuesto? Eso es lo que me he propuesto en la vida. Y eso es lo que me he propuesto con mi familia. Este avivamiento que Dios nos dio lo vamos a mantener vivo hasta que Cristo nos recoja. Número 1. Entonces entremos a decir lo que provoca el Pentecostés. Y encontramos en Hechos 1:6-14. 1:6-14. Textos para que estudie en casa. Y quiero que veamos lo que pasó antes de la manifestación del Espíritu Santo. En esos textos quiero que me encuentren 4 palabras importantes que son los que provocan un Pentecostés. ¿Qué es lo que encontramos? Palabras claves en ese texto. La primera, obediencia. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? No, ¿qué les dijo? No se vayan de Jerusalén. ¿Qué hicieron? Obedecieron. Y eso es lo que más cuesta. Les dijo, quédense. Pregunto, ¿se quedaron? Se quedaron. Entonces, si usted me dice a mí, pastor, ¿cuál es un principio para provocar un avivamiento? Aprenda a obedecerle a Dios.
¿Por qué? Porque Dios nos dejó mandamientos. ¿Hay mandamientos en la Biblia? Haga una lectura correcta de las Escrituras y todos los días Dios le dará un mandamiento. ¿Cuál es la tarea de un devocional? Cada vez que estoy diariamente en una devoción, ¿cuál es la tarea? La tarea es encontrar el mandamiento de Dios para mi vida. Oiga, pero tan raro, no encuentra uno el mandamiento, pero sí encuentra promesas, ¿no? No es malo que usted encuentre las promesas, pero no vaya a pensar que las promesas son el fundamento de su vida. Ahí hay algo más grande, el mandamiento. Él les dijo, no se vayan. Ellos obedecieron. Ahora, cuando usted entra al capítulo 2, versículo 1, usted encuentra otro principio fundamental para provocar un avivamiento. ¿Cuál es? Que estaban todos, ¿qué? Juntos. Entonces, para provocar un avivamiento, ¿cuál es el otro principio? La unidad. Pastor, yo quiero que mi casa sea llena del Espíritu Santo. Sí, con esa desunión que ustedes tienen. Él por un lado, ella por el otro lado, los hijos por el otro lado. No, para provocar un avivamiento en nuestra vida, en nuestra casa, en toda nuestra congregación, ¿qué tenemos que estar? Unidos. Tiene que haber unidad. Tiene que haber unidad. Por eso Dios en una congregación no pone a muchos, pone a uno. ¿Y qué dice? Sujétense a Él. Dios tiene un orden. Entienda esto, dígale que está a su lado. Los desordenados somos nosotros, no Dios. Dios tiene un orden. Dios tiene un orden. Pero cuando uno es rebelde no se somete. ¿Usted se ha visto que hay gente que tiene problemas de autoridad? Y la gente que tiene problemas de autoridad, a lo que más le huye es a la unidad. Porque para que usted se pueda unir, usted se tiene que sujetar. Y para que usted se aprenda a sujetar, usted va a tener que sacrificar muchas cosas suyas. Por eso es que el matrimonio no solo es una boda. El matrimonio tiene dos conceptos y hay uno que olvidamos. El matrimonio no es solo una boda, también es un sepelio. Estoy pensando a partir de este año que cada pareja que yo voy a casar tienen que entrar de una vez con el ataúd. Porque a mí la Biblia me dice, y los dos serán uno. O sea, entran dos, pero tiene que salir uno. O sea, de entrada, ¿qué tiene que pasar con los dos? Tienen que morir. Para que al salir sea ¿qué? Uno. Pero hoy no, hoy entran dos y hasta tres aparecen después. Por eso es que el verdadero matrimonio de pacto no se da ni en una notaría ni en un juzgado. Se da en el altar. Porque el matrimonio se da en el altar. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un sacrificio. ¿Qué significa eso? ¿Te vas a unir en matrimonio? Muere a tu individualidad. Ya tus sueños no sirven. Ya es un solo proyecto. No, ya no hay dos cuentas, es una sola. Por eso es que hay matrimonios que no prosperan. Hay matrimonios que desde que se casan ya firmaron el divorcio. Porque empiezan a tener una vida de dos. Un matrimonio nunca funciona, se siguen siendo dos. Lo que fundamenta un matrimonio no son los acuerdos, es la relación. Para que los acuerdos sean dados, esa relación tiene que ser firme.
Yo no trabajo acuerdos con mi esposa, yo trabajo relación con ella. Y llevamos 40 años. Y por eso vamos y avanzamos hasta donde llegamos. Porque no hay dos presupuestos, no hay dos proyectos, no hay dos ideas, nada de eso. Hay una sola. Así que hay que morir. Y bueno, y esto es un consejo para los que no se han casado. Los que ya están casados, de malas. Ajústese. A morir. A morir. Hay que morir al orgullo y al egoísmo para que el matrimonio funcione. En una casa el más orgulloso es el varón y la más egoísta es la mujer. Pero hay hogares que tienen el combo completo. Obediencia y unidad. ¿Qué otra cosa, qué otro principio hay allí que provocó este avivamiento? ¿Sabe qué dice? Dice claramente que duraron 10 días. 10 días encerrados, unidos en obediencia. ¿Y a qué se dedicaron a 10 días? ¿Usted sabe qué es lo que usted necesita para que dure 10 días en oración? Eso no fueron 5 minutos. Dígame alguien aquí que ha durado 10 horas sin parar. ¿Esta gente duró cuánto? 10 días ¿qué? Orando juntos. ¿Sabe qué hizo la oración en 10 días con estos discípulos que andaban bien desunidos? Unirlos. ¿Sabe cómo uno logra más la unidad? Callándose y poniéndose a orar. Por eso hay hogares que cuando los estoy interviniendo les digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Yo ahorita tengo varias parejas así. Vamos a entrar en este proceso con ustedes, pero esta es la orden que les doy. Van a hacer silencio. No quiero que hablen entre ustedes dos, solo se van a dedicar a orar. ¿Por qué? Porque es en la verdadera oración donde empiezo a descubrir que la mala no es ella, soy yo. Porque a veces nos llenamos de tantas cosas que creemos que el malo es el otro. Deje que Dios le hable al oído para que usted se asombre, para que usted descubra. ¿Usted se imagina? Esos apóstoles andaban divididos todo el tiempo. Pero ahora, ahí encerrados, ¿qué se pusieron a hacer? A orar. Y algo pasó, porque el capítulo 2, versículo 1 dice que ellos alcanzaron ¿qué? Una tremenda unidad. Entonces, ¿cuál es el principio que provoca un avivamiento? Número 4, perseverancia. Perseverancia. Pregunto, ¿qué lograron en 10 días? Preparar el ambiente para el cumplimiento profético de la promesa. ¿Trabajaron el ambiente o no lo trabajaron? Ojo, con Jesús se acostaron ¿a qué? Ahora ya no están durmiendo, ahora están orando. ¿Se da cuenta? Ahora cambiaron, empezaron a orar. Y eso preparó el ambiente profético de la promesa. ¿Cómo se le llama esto? Se le llaman principios de avivamiento. ¿Cuáles son los principios para provocar un avivamiento? Número 1, la obediencia. Número 2, la unidad. Número 3, la oración. Y número 4, la perseverancia. Ese es el centro para provocar un avivamiento pentecostal. ¿Cuáles? Los principios bíblicos. Los principios bíblicos. Pastor, quiero volver a avivar mi vida espiritual. Métase en la escritura. Deje de andar corriendo para un lado y para el otro. Deje de andar comprando libros. Y no es que esté diciendo que sea malo un libro. No está mal.
cómprelo. Pero yo me he dado cuenta que entre más se compran libros, más se frustra uno. ¿En qué sentido? En que usted se pone a leer a alguien que ora tanto, que ayuna tanto, y usted dice, no, yo estoy perdido. Y hay gente que compra libros, escucha profetas, va a otros cultos, corre para todos lados y sigue igual. Porque el secreto no está ahí. El secreto está en poner en práctica los principios bíblicos. Póngalos en práctica y usted verá al Señor viniendo a su vida. Pero ¿sabe qué es lo más difícil para provocar un avivamiento en este tiempo? No es Dios. Es que Dios no me quiere bautizar. Es que Dios no me quiere llenar. No, no meta a Dios. Él no es el problema. ¿Cuál es el problema? La incapacidad de humillar nuestro ego para lograr la unidad, la oración. ¿Cuál es nuestro problema? No es Dios, somos nosotros. ¿Cuántos quieren ser hoy llenos del Espíritu Santo? Pero ¿cuántos están dispuestos a venir a confesar todos sus pecados aquí? ¿Se da cuenta? ¿Cuál es nuestro problema? No es Dios. O si Dios quisiera, manda un mover glorioso y nos deja aquí 10 días si quiere, ahí tirados en el piso. El problema no es Dios, el problema es que no tenemos la capacidad de ¿qué? De humillarnos, de romper con ese egocentrismo, de romper con esa rivalidad, de quebrantar ese orgullo y de aceptar que solo a los humildes Dios les da gracia. Cuando un creyente quiebra toda su humanidad difícil, es cuando la oración se vuelve efectiva. Pero usted se imagine un prepotente orando por un avivamiento. Un altivo, un orgulloso y pidiendo avivamiento. ¿Qué le va a llegar? Dios necesita que nosotros dejemos ese orgullo, que alcancemos ese nivel. No es Dios el problema, somos nosotros mismos. ¿Qué quiere Dios? Que nos humillemos para lograr la unidad, para que nuestra oración sea efectiva y aprendamos a obedecerle a Dios. ¿Cuántos aquí tienen obediencia absoluta a Dios? Levánteme la mano. Ojo con lo que está. ¿Cuántos aquí tienen problemas de desobediencia? Dele gracias a Dios que la salvación no depende de eso. La salvación es por gracia, pero la obediencia es el testimonio de haber creído en Él. Entonces necesitamos obedecer. ¿Queremos un Pentecostés en este tiempo? Volvamos a Hechos capítulo 1. Volvamos a obedecer. Vamos a unirnos. Vamos a estar en oración y vamos a perseverar en estos principios. Todos por un solo deseo. ¿Cuál es el deseo? Queremos un avivamiento pentecostal. Pentecostal. Si nosotros lográramos entender esto y ponerlo en práctica, le garantizo que empezaríamos a experimentar cosas muy poderosas. Número 2. Si estos son los principios que provocan un avivamiento y los ponemos en práctica, ¿qué es lo que sucede? Número 2, lo que se experimenta en Pentecostés. Capítulo 2, versículo 1 al 13. Ojo, estamos practicando. ¿Cuánto vamos a practicar los principios? Ok. Entonces podemos tener una linda expectativa de lo que va a pasar. ¿Qué pasó después de esos días que estuvieron así? Mire lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Ahora céntrese en el aposento. En el aposento. ¿Qué pasó?
se cumplió, ¿qué? La promesa que Jesús les dio. Se cumplió la promesa. Ellos crearon el ambiente, se cumplió la promesa. ¿Qué fue lo primero que pasó en el aposento? ¿O qué sucedió en el día de Pentecostés? Hubo un tremendo terremoto. Pero este terremoto lo que produjo fue un tremendo anuncio: ha llegado el Espíritu Santo de una manera poderosa. ¿Sobre quién? Sobre 120. ¿Cuántos discípulos dejó Jesús el día que se fue a ir? 500. ¿Cuántos bautizó o llenó el Espíritu Santo 10 días después? 120. Los otros 380. ¿Se da cuenta que un cristiano no puede permanecer sin el Espíritu? ¿Sabe por qué hay mucha gente que se está yendo de las iglesias? Porque no están llenos del Espíritu Santo. Él dejó 500, pero cuando llegó el Espíritu Santo ya no habían 500, habían 120. O sea, 380 se regresaron al festival. ¿A dónde encontramos a muchos de los que ya no vienen a la iglesia? ¿En los festivales? Porque la única manera de mantener quieta la carne es viviendo en el Espíritu. Ahí están los 120, fueron llenos. ¿Cuál fue una de las evidencias de que fueron llenos del Espíritu Santo? Una de ellas, hablar en otras lenguas. Hablar en otras lenguas. ¿Cuál fue la otra evidencia? Se embriagaron. Se embriagaron. Así que internamente sucedieron cosas tremendas, tan tremendas que eso fue lo que trajo la gente de afuera. Eso fue lo que trajo la gente. La gente corrió por el estruendo, pero cuando entraron, ¿qué encontraron? A una cantidad de creyentes que llenos del Espíritu, hablaban en otras lenguas. Ellos mismos decían, pero ¿cómo puede hablar mi lengua? ¿Y qué más pasaba? Eran gente que se comportaba como si estuvieran embriagados. Y fue esta experiencia la que trajo tantos inconversos para ver la manifestación del Espíritu. Pero observemos, ¿qué pasó en todo el libro? Y veremos que la experiencia del aposento no fue lo más importante. Fue la cota inicial. Lo que pasó en el aposento fue glorioso, pero no fue lo único. ¿Por qué? Porque en el libro hay experiencias más poderosas y más impactantes. Entre ellas, la más gloriosa, el avance del evangelio por todas partes. Un verdadero Pentecostés no se queda hablando en otras lenguas. Un verdadero Pentecostés no se queda con creyentes manifestándose como si estuvieran embriagados. Un verdadero Pentecostés hace que cada uno de los que tienen esta linda experiencia se despierte la compasión por los perdidos y obtenga un compromiso serio con el reino y salga con esta premisa: ahora lo que yo estoy viviendo, los demás lo tienen que vivir y voy por ellos. Todo el libro me permite ver cosas, no solo lo que pasó en el aposento. Lea todo el libro de los Hechos. Allá empezaron los milagros, las sanidades, de hecho hasta resurrecciones de muertos. Imagínese, Pablo hacía tremendas vigilias y en una de esas vigilias se le cayó uno, cayó y murió, y todos allá se murió. Y Pablo dijo: sigan orando, no se entretengan con muertos. A la mañana los resucitamos. Entonces, hablar en otras lenguas no es lo más poderoso. Embriagarse con el Espíritu no es lo más grande. Que Pablo vaya y resucite un muerto.
Aquí resucitamos un muerto y se mueren 30 del susto. Lea el libro de los Hechos y usted se va a dar cuenta que lo que pasó en el aposento no fue todo. ¿Por qué quiero decirle eso? Porque la gente se impresiona porque Dios lo toca y eso es muy lindo, pero se frena. No le permite a Dios. Hágase esta pregunta: ¿por qué el Espíritu Santo me bautizó? ¿Por qué el Espíritu Santo me llenó? O más bien, ¿para qué? ¿No cree que Dios quiere usarlo? Yo duré una semana lleno del Espíritu Santo en mi primera inicial, así como lo conté, y empecé a experimentar cosas grandes, y eso era muy bonito, pero eso nunca fue tan poderoso como lo que he vivido en 35 años. O sea, en ese momento pensé, esto es lo más grande. Hablar un idioma que no entiendo. Esto es lo más poderoso, esto es lo más grandioso. No, el Espíritu Santo me fue enseñando: no, mi hijo, eso no es lo más grande que tengo para ti. Espere que pase el tiempo. Déjese formar. Y ahí es donde nosotros fracasamos como iglesia, porque algunos se emocionan porque el Espíritu Santo los tocó. Y ahora el Espíritu Santo dice: mire, yo quiero trabajar contigo. Y ahí es donde se echan para atrás, porque a los evangélicos sí que no les gustan los procesos. ¿A cuánto les gustaría que Dios los usara poderosamente? Entonces, ¿por qué no se deja formar? Porque si así, que no lo usa Dios, es tan orgulloso, ¿cómo será Dios resucitando muertos a través de usted? Hay que rendirle culto ahora. No, yo tengo que entender algo. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que trabajar conmigo? Porque yo nunca puedo salirme del proceso, y en el proceso tengo que entender para qué me usa Dios. Para que la gloria de Jesús establezca su nombre, no para que yo crezca. Y por eso es que uno encuentra gente con los nombres de Él tan grandes y el de Cristo por allá pequeñito. Yo a veces me pregunto, ¿por qué los grupos de alabanza ponen semejantes nombres tan gigantes en sus conciertos, pero no aparece el de Jesús? Por eso se acaban. ¿A quién le están rindiendo culto? Yo no levanto un ministerio para que me rindan culto a mí. Ese es un trabajo que a mí me corresponde como hombre de Dios. Yo tengo que buscar la manera de que la gente entienda que no soy yo, sino el que está en mí. Esa es la obra del Espíritu, usarme, pero que yo entienda para quién es. Por eso es que cuando el burro entró, pisó los mantos, pero el burro tenía que saber que era por causa de quién, del que estaba arriba. Dígale que está a su lado: pedazo de burro, no es por usted, es por él. Eso no lo tenemos que decir cada nada frente al espejo. ¿Qué tenemos que decir frente al espejo? Pedazo de burro, no eres tú, es Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué algunos pentecostés en ciertos lugares o épocas no duraron tanto? Hubo pentecostés que no duraron sino 5 años. Otros duraron menos. ¿Por qué? ¿Por qué duraron tan poco? Porque se centraron en experiencias y no en el propósito bíblico. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Se centraron en experiencias y no en el propósito bíblico de la manifestación del Espíritu Santo. ¿Dónde está el corazón del propósito de un pentecostés? Hechos 1:8. ¿Qué dice? Y recibiréis poder y me seréis testigo.
¿Para qué el Espíritu Santo me llena? No para que me quede 35 años encerrado hablando en lenguas y salga y le diga a la gente: ahora hablo como 50 idiomas. No los entiendo, pero sé que los hablo. Eso no es. ¿Para qué el Señor me permitió tremenda experiencia? Para que ahora tenga que contarle al mundo acerca de lo que Dios está haciendo conmigo. El verdadero Pentecostés no se queda en experiencias, y eso ha pasado en muchos lugares. Se quedaron ahí, pero no hicieron la obra de Dios. La obra de Dios es ser testigos. Eso es lo que más vale e importa en un avivamiento pentecostal. Escúcheme, un verdadero avivamiento debe tener un avance de reino. No es solo hablar en otras lenguas. Lo que identifica a un Pentecostés es el mover de vidas humanas llegando por medio de la manifestación de Dios al reino. O sea, en otras palabras, un verdadero avivamiento se tiene que sentir en la medida que este templo se va llenando de muchas vidas nuevas. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Las iglesias que llegaron a crecer y a llenarse ahora están quedando desocupadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que van a culto solo los que se convirtieron hace 10, 20 y 30 años. Pero no ganaron un alma. Una iglesia que no gana almas es un cementerio viviente. La iglesia no es un lugar bonito para descansar. Este no es un cine. No le pusieron una silla para que usted duerma bien. No, este lugar está diseñado para que usted demuestre qué tan pentecostal es. Y el trabajo no es que usted entre por esa puerta hablando en lenguas, danzando, y no es que sea pecado. A estas alturas usted es pentecostés en la medida que va entrando con más vidas. Amén. El problema de los pentecostés es que se quedaron los creyentes encerrados haciendo eventos para ellos, pero se olvidaron de lo más importante: el reino, el movimiento. Lo que vi anoche, eso tiene que pasar hasta que Cristo venga. Y el día que ustedes digan: ya no hay nada más que hacer en Sincelejo, todas las almas, entonces ahora todo el mundo a otro lugar. Y no importa si llenaron a Sucre, si llenaron la costa, no importa, todavía queda el África, todavía queda Asia, todavía queda. Para una iglesia llena del Espíritu Santo no hay límite, no hay frontera, y para eso son las nuevas generaciones. ¿Queremos un Pentecostés en este tiempo? No dejemos de experimentar la manifestación del Espíritu Santo en otras lenguas. No las dejemos. No las dejemos. Ni las diferentes formas en que Dios obra en nosotros. Pero entendamos que el propósito del Espíritu es avanzar. ¿En qué quiere avanzar el Espíritu Santo? En un proceso transformacional con usted, y no en un mover emocional. Dios no quiere verte a ti en un año en la misma emoción y al otro año retrocediendo, porque la gente emocional no avanza, retrocede. La gente que vive emociones no avanza en la oración, no avanza en la palabra, no avanza en el liderazgo. Lo que hace es retroceder. La gente que vive emociones llegan y se sientan en las primeras sillas del primer año.
Porque dice, yo no voy a dejar que nada me distraiga, nada me entretenga. Pero como no tiene una vida fundamental en el Espíritu, ya ahora recibe las palabras allá afuera. Ahora dice, no, me voy a quedar en la casa, que de la casa veo mejor. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es una artimaña. La vida pentecostal no es, escuche esto, una experiencia que depende de tus emociones. La vida pentecostal es un mover que depende de Él. Y eso tiene que provocar movimiento. El Espíritu Santo no es estático, es dinámico. Es dinámico. Entonces, ¿a dónde tenemos que llegar? Número 3. ¿Qué es lo que mantiene avivado un Pentecostés? Capítulo 2, versículo 14 hasta el capítulo 28. Versículo 14 hasta el capítulo 28. Debemos revisar lo que sucedió después de eso y darnos cuenta qué es lo que realmente mantiene vivo el Pentecostés de Dios en una época, en un territorio, en una comunidad o en una persona. Y al menos puedo decirle 3 cosas fundamentales. Primero, si usted lee todo el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que lo que mantuvo avivado ese Pentecostés de la iglesia primitiva, número 1, fue el hambre por la presencia de Dios. Eso lo dijimos esta mañana. ¿Qué es lo que no podemos permitir? Saciarnos. No, Señor. ¿Qué es lo que tiene que dejar cada día mi experiencia con el Espíritu Santo? Más hambre de Dios. ¿Usted quiere mantener vivo su Pentecostés? Todos los días tiene que haber ¿qué? Hambre por la presencia de Dios. Para eso es la devoción, para buscarlo en oración. ¿Qué debe despertar en mí la oración diaria? El anhelo de la consagración. El anhelo de la consagración. Para que usted me diga, pastor, mi vida devocional es algo maravilloso, me tiene que mostrar los cambios que está provocando. Una persona que vive en devoción con el Señor no tiene problemas con este pensamiento: yo me quiero consagrar para Él. Y consagración no es perfección. No vamos a alcanzar la perfección en esta vida. Pero ¿sabe qué sucede con los creyentes que tienen buena devoción? Que el día que cometen un error se arrepienten porque les duele. Pero hay cristianos que se volvieron sinvergüenzas. Hacen de todo y no sienten nada. Confróntelos y se van. Cuando yo encuentro un cristiano que se le llama la atención: hermano, usted está dando mal testimonio, ¿por qué no se sienta? Yo no acepto eso, me voy. Eso es una señal de que ahí no está Dios. Una persona cuando peca, hablo de la iglesia, lo primero que hace es humillarse, bajar la cabeza y reconocer y decir: perdóneme. En estos días tuve algo con alguien y llegué y le dije: esto es lo que Dios te está diciendo. Y agachó su cabeza y me dijo: me da una vergüenza contigo, pastor, perdóname. Y le dije: no te preocupes, Dios no me mostró tu pecado para que ahora yo te destruya. Y le dije: ¿sabe qué? Estoy contento de verte humillado. ¿Usted sabe cuánta gente Dios me ha permitido decirle lo que le está pasando y le hago y se levantan y se excusan? Pero tú no. Mira, estás quebrantado, eso es bonito. Y lo abracé y le dije: no te preocupes, te voy a ayudar a levantarte. De eso se trata esta vida. No vaya a creer que no estamos expuestos a fallarle a Dios. Todos los días estamos expuestos. Pero hay una palabra que es la que me interesa, no la que me dice el diablo al oído. ¿Cuál es la palabra? Que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza
misericordia. Eso es una vida pentecostal. Eso es una vida de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué mantendrá vivo este Pentecostés que queremos provocar? ¿Qué es lo que va a mantenerlo? Óigame bien, el hambre por la presencia del Señor. Según el versículo 14, oraron 10 días. Eso fue impactante para unos discípulos que se durmieron la última vez que los llamaron a orar. Pero ya en el libro de los Hechos, la oración de los discípulos es bien relevante. Tan relevante que cuando creció la iglesia se presentaron problemas serios. Y el problema es ahora cómo atender a la gente. Y llamaron a los apóstoles, a ver, pónganse los delantales y sirvan a las mesas. No señor, ustedes van y buscan 7. Vaya y busquen algunos líderes. Y nosotros oramos por ellos y los colocamos. Pero a nosotros nos llamaron a orar y a dar la palabra. Ellos no descuidaron la oración. Pedrito, que era el que no pasaba ni una hora. Porque a Pedro fue que le preguntaron, ¿qué le preguntaron? Oiga, hermano, usted ni una hora. Ahora, ¿quién es Pedro en el libro de los Hechos? Un hombre de oración. Es un hombre de oración. Entonces, en el libro de los Hechos, lo bien relevante es la oración. Número 2, ¿qué mantiene vivo un avivamiento? La pasión por la palabra. ¿Qué mantuvo el avivamiento en el libro del Pentecostés? La palabra. ¿Cuántos quieren mantener vivos en el Espíritu? No solo en la oración. ¿Qué tienen que aprender a escudriñar y a vivir? La palabra. La palabra. ¿Cuál es la razón fundamental de Lucas al escribir el libro de los Hechos? Es darle a la generación que le escribe y que están dejando apagar el mover de Dios como un verdadero avivamiento pentecostal. Porque escúcheme, Lucas es el que recoge la historia de la iglesia primitiva, pero la pregunta es, ¿para quién? Para la segunda generación. ¿Qué es lo que encontró en la segunda generación? Están dejando apagar ¿qué? El avivamiento. 40 años después, 35 años después, la segunda generación está dejando apagar el avivamiento. ¿Y qué está haciendo Jesús? ¿Qué está haciendo Lucas al recoger la historia? Volverlos a los principios. La oración era fundamental en la iglesia primitiva, pero no solo la oración. ¿Cuál era la otra? La palabra. La palabra. Así que lo que quiere Lucas es darle a la generación que le escribe cómo están dejando apagar el mover de Dios como el verdadero avivamiento. ¿Qué está haciendo Lucas? Alimentando, fortaleciendo y revolucionando por la dedicación a la palabra y a la pasión. ¿Qué es lo que les está mostrando Lucas a esa segunda generación? Eso era lo que los mantenía vivos en el Espíritu. La palabra. La palabra. ¿A qué se dedicó la iglesia primitiva? A la palabra. ¿Qué era lo que tenían por pasión? La palabra. Ellos amaban la palabra, vivían la palabra, pero ellos guardaban en obediencia la palabra. Así que el corazón de la iglesia primitiva, ¿cómo mantenía? ¿Lleno de qué? De la palabra. Algo que ellos ya estaban abandonando. Pero en la iglesia primitiva llegó a ser lo más vital. Por eso oraban, por eso predicaban y por eso mantenían una vida profunda en el Espíritu. Mis amados, ¿qué es lo que les está mostrando Lucas? Ya para terminar, si me ayudan con el piano. Que un avivamiento no se sostiene de experiencias. Un avivamiento no se sostiene poniéndole oídos a los falsos profetas. Yo encuentro a mucho creyente poniéndole los oídos a todo el mundo, pero en el fondo están muertos espiritualmente.
Lo que mantiene avivado el Pentecostés en mí, número uno, es la oración. Pero número dos, es la palabra. ¿Y sabe qué es lo que menos encuentro yo en las casas de los creyentes? Esos dos principios. Encuentro en muchas casas de cristianos que no hay oración. ¿Y sabe por qué muchos creyentes hoy no oran? Porque no leen la palabra. ¿Sabe qué quiso mostrar Lucas a la segunda generación? Que el problema de la falta de oración de la segunda generación 35 años después era que habían abandonado la palabra. Yo te pregunto, ¿cuál es tu compromiso con las escrituras? No me hables de cuántos videos ves al día. No me hables de eso. No me hables de cuántas personas vives pegadas virtualmente. No me hables de eso. Háblame de cuánto tiempo sacas para leerla. Háblame de cuánto tiempo dedicas para enseñársela a tus hijos. Y ahora te pregunto, háblame de tu obediencia a ella cada día. No te pegues a la virtualidad. Dios no es virtual. Yo no estoy diciendo que no veas un video. Yo no estoy diciendo que no escuches algo. Pero no creas que Dios te va a pastorear por ese lado. Dios te dio una iglesia aquí. Y Dios te dio la palabra. Entonces yo pregunto, ¿qué es lo que quiere el Espíritu Santo decirme? Que los avivamientos se apagan porque se pierde el compromiso con la oración, con la palabra. Ahora la pregunta es esta: ¿y a dónde lleva todo avivamiento en las Escrituras? A lo tercero, la compasión por los perdidos. Escúcheme. ¿Sabe qué mantiene vivo un avivamiento todo el tiempo? A veces la gente me pregunta, pastor, a usted lo conocemos. Hubo un pastor que me dijo, pastor, a usted lo conozco hace tiempo. Usted se mantiene en la misma. Usted ni envejece. ¿Qué voy a envejecer? Si la vida en el Espíritu rejuvenece, detiene el efecto envejecedor. Y me pregunta, pastor, ¿usted por qué se mantiene todo el tiempo igual? Porque hay tres cosas, tres principios que mantienen vivo un avivamiento. El primero es la oración, y me encanta orar. El segundo es la palabra, y es lo que yo escucho, es lo que yo recibo. Hay gente que dice, pastor, ¿yo puedo orar por usted? Claro, hermano. Y puedo darle una palabra. Y yo le digo, mira, escúchame muy bien. Estás frente a un hombre de Dios. No importa, me vas a dar una palabra de parte de Dios. Entiende que yo discierno. No me vayas a decir cosas que no son de Dios. Pon la mano y ora por mí. Cuando yo vea que son tuyas, te paro. Y entonces han puesto la mano y dice, Señor, que Dios bendícelo, Señor. Y ahí paran. La gente quiere manipular. Yo no es que crea que Dios no me... Mire, ¿sabe? Yo a veces veo más una palabra de parte de Dios sobre mi vida, un niño. Ha habido niños que me tocan la mano y, pastor, te digo esto de parte de Dios. Pero hay algunos que quieren impresionar. El Espíritu no impresiona. Así que no te dejes por impresionar. Mire, ¿sabe qué te tiene que impresionar? Cuando lees la palabra y Dios te habla y tú digas, wow, esto no lo había visto. Impresionante. Pero hay algunos que salen con una cosa. Uy, pastor, vino un profeta y me dijo tal cosa. ¿Y usted cómo sabe que es profeta?
A veces yo me pregunto, ¿por qué los creyentes le creen más al que no conoce que al que Dios tiene en el lugar? Hubo un hermano que me dijo: pastor, me llegó un profeta y me profetizó y me engañó, me robó. Y le dije: bien hecho. Y aplaudí. ¿Pero usted por qué se pone alegre? Le dije: ¿sabe por qué me pongo alegre? Porque ya es suficiente con los años que usted tiene y sigue siendo lo mismo, hermano. No, hermano, hubiese querido que le robe toda la joyería, hermano. Usted tiene que aprender. A estas alturas, usted con 25 años de evangelio y todavía con esas mañas. Pero la pregunta es: ¿qué es lo que mantiene vivo el Pentecostés? La compasión por los perdidos, la predicación y el discipulado es la vida de la gran comisión. Llevo 35 años y en 35 años no solamente soy pastor, no solo discipulo gente, abro iglesias, predico, formo obreros y no he parado. Ahora en este tiempo estoy discipulando jóvenes, jovencitos, y tenemos niñas y tenemos niños ahí discipulándolos. ¿Por qué? Porque esa es la vida del Pentecostés. Esa es la vida de un pentecostal. No me llenaron el Espíritu Santo para que yo ande acostado. Es para que trabaje, es para que opere, para que eso es lo que da vida. Vivir para cumplir la gran comisión. Esto es lo que lleva al Espíritu Santo a mantener al rojo vivo, el Pentecostés, en los creyentes. En los creyentes. Y aunque la experiencia, como hablar en otras lenguas, sanidades, milagros, prodigios, libertad, hacen parte de su glorioso poder manifestado, el centro, mírenme acá, el centro que no podemos olvidar es poder mantenernos en el corazón del avivamiento. Y el corazón del avivamiento no son los cultos, es la gran comisión. El corazón de la vida cristiana y del avivamiento es la gran comisión, pues de él va a depender la promesa del regreso de Cristo. ¿Cuántos quieren que él regrese? Muéstreme las almas que gana. Porque si no gana almas, eso que acabo de decir es mentiras. Los dos principios para un creyente que está esperando a Cristo: uno es consagración. Los consagrados sí pueden decir: te estoy esperando. Pero usted no le puede decir al Señor: en un billar lo estoy esperando. ¿Para qué? ¿Para jugar billar los dos? No, usted lo está esperando si vive ¿qué? Consagrado. Pero el otro principio para que usted diga que lo está esperando es que usted predica el evangelio. Usted se imagina si en este momento todos los creyentes que hay en el mundo, todos saliéramos al mismo tiempo a predicar, aceleramos la venida de Cristo. Porque ¿qué es lo único que lleva al cumplimiento de su regreso? Que todo el mundo sepa que Cristo murió por ellos. Que sepa eso. Entonces, el corazón del avivamiento no son los cultos, es la gran comisión. Entonces, ¿para qué son los cultos, pastor? Para que vengamos a celebrar. ¿Sabe qué tenemos que celebrar el domingo en el culto? Lo que pasó anoche y lo que va a seguir pasando. Porque ese movimiento no se va a parar. Esto va a continuar. Y va a llegar un momento en que no es solo un culto, son dos cultos, son tres cultos, son tantos que va a llegar un momento en que vamos a decir: estamos en un tremendo avivamiento. Y ese avivamiento va a permanecer mientras este ministerio esté haciendo la obra más importante del Pentecostés, que se llama la gran comisión de Jesús. La gran comisión de Jesús.
¿Queremos un Pentecostés en este tiempo? Debemos volver a la palabra de Dios. Y volver a la palabra de Dios es volver a sus principios, es volver a sus mandamientos, es volver a Dios. Y escúcheme, todo el que vuelve a Dios, Dios vuelve a él. Por eso Lucas escribió el libro de los Hechos. Y cuando uno mira el libro de los Hechos, aunque dice que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué es lo que debería decir? El libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y al leer el capítulo 28, versículo 30, vemos que este libro tiene algo que no tienen los otros. ¿Qué es? No ha sido sellado. Los demás libros están sellados. Hay un amén ahí. Este libro no está sellado. ¿Por qué? Porque a este libro le falta un capítulo. Hay un capítulo que no se ha terminado. Es el capítulo 29 del libro de los Hechos. ¿Y sabe por qué no ha terminado? Porque ese es el capítulo que usted y yo estamos escribiendo. Ese es el que estamos escribiendo, el capítulo 29. Así que los invito a que escribamos aquí en Sincelejo el capítulo 29 del libro de los Hechos. Vamos a escribir ese capítulo para que desde aquí podamos decir: lo que el Espíritu Santo empezó en el Pentecostés no ha terminado, va a terminar aquí. ¿Y cómo va a terminar? Como Él empezó, con una gran obra en este mundo. Porque ustedes no están afectando solamente un pueblo. Ahora empezó una nueva dimensión. Pastores de muchos lugares y de otros continentes vendrán, porque harán parte del capítulo 29 que estamos escribiendo. Así que más que venir por una experiencia, vengamos por los principios y el propósito verdadero del Pentecostés. ¿Cuál es? Extender el reino de Dios en la tierra. Extender el reino de Dios. ¿Usted quiere que este ministerio se mantenga vivo pentecostalmente? Aquí tienen que salir los obreros de las próximas obras. Aquí se tiene que levantar la nueva generación. Vamos a hablar en lengua, sí. Vamos a tener sanidades, sí. Vamos a tener milagros, sí. Vamos a tener prodigios, sí. Pero lo que este ministerio va a tener en alto como la bandera pentecostal son ríos de vidas, desde el más pequeño hasta el más grande, convirtiéndose a Cristo y convirtiéndose en discípulos. Colóquese en pie. Pentecostés. Pentecostés. Venía en el avión y de repente, cuando nos bajan de nuevo, sostengo una conversación con mi hijo. Y luego me llama el otro hijo, y mi hijo mayor habla conmigo. Y qué lindo tener una conversación con hijos que ya son los que ahora hacen lo mismo que su padre. Y mi hijo menor: papá, tengo esta situación, tengo esta, tengo aquello. Papá, ¿qué tengo que hacer acá? Y yo me siento feliz. Ya no soy solo yo el que está en avivamiento, ahora son mis hijos. Mi esposa, cada vez que salgo: ¿ya oraste? Todo el tiempo me está recordando que hay que orar. Una esposa que se levanta conmigo desde la madrugada a orar. Ya no estoy en avivamiento solo yo, ahora es ella. Y esa mujer la usa tanto el Espíritu Santo que donde ella pone el ojo, pone la bala.
Eso es lo bonito de ella. A veces ella se queda mirándome y me dice: ¿entiendes que eso que está pasando no es de Dios? Y yo digo: yo no he caído en cuenta en eso. Pues entiéndelo. Y a los poquitos diga: oiga, esta mujer tremenda, qué sexto sentido. Hay algunas mujeres que no, ni saben que tienen sexto sentido. A mitad de año vamos a tener un entrenamiento que se llama la comadreja de Dios para mujeres. Enseñarles cómo se usa el sexto sentido en la casa. Por eso es que hay muchas mujeres que no ayudan a enderezar al marido. Antes lo tuercen más, porque no saben para qué es el sexto sentido. No saben por qué son ayuda idónea. ¿Sabe dónde está el verdadero secreto de un hogar bien unido y bien bendecido? En la sabiduría de la mujer. Avivamiento. Y estoy feliz y contento porque no solo estoy avivado yo, no solo está avivado mi esposa, le encanta ganar nuevos, sino ahora mis hijos. Mi hijo mayor es un hombre que se dedicó a las almas. Le encanta: papá, el centro de nuestro ministerio son las almas nuevas. Y ahí está pegado, Pastor Mauricio, con usted. Ahí está pegado. Ahí está pegado. Y a veces me llama el Pastor Mauricio. Anoche dijo esto: papá, hay que sentarnos. Él ahora es parte del equipo estratégico. Es un jovencito con una sabiduría impresionante. Pero cuando yo veo a mis pequeñitos, a mis pequeñitos, mis nietos, eso es lo que les estoy sembrando. Una casa se mantiene en avivamiento mientras no pierda el corazón del Pentecostés. Y el corazón del Pentecostés es la extensión del reino. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es el corazón del reino. En su casa tiene que hablar de Cristo usted, tiene que hablar de Cristo ella, tiene que hablar de Cristo sus hijos, tienen que hablar de Cristo hasta sus más pequeños. Hasta sus más pequeños. Mi hijo menor me dijo: papá, me llamaron del colegio que Ariana no deja empezar la reunión. ¿Cómo así? No, la profesora va a arrancar las clases y ella se para. Como él, imagínate, 2 añitos empezó y ahora tiene 6, pero empezó desde pequeña y ahora la nombraron. Es la que lidera el colegio, esa pequeñita. Ella estableció un principio: profesoras, no puede haber clases hasta que primero me dejen orar y dar la palabra. Y dice la profesora: y me toca dejarla. ¿Usted quiere ver avivamiento en sus hijos? No los consagre al mundo. ¿Por qué los consagra al mundo? Si el mundo es el que está matando a los hijos. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos crecer y cumplir su propósito? Tráigalos y conságrelos para Jesús. Yo no le consagré mis hijos al mundo. Yo no le consagré mis nietos al mundo. Toda mi casa y mi familia es pentecostal. Y los pentecostales solo vivimos para el reino de Dios. Solo vivimos para el reino de Dios. Ahora yo pregunto: ¿y cuántos están dispuestos a empezar a provocar un poderoso avivamiento hasta que Él regrese? Venga, venga al altar y dígale al Señor: yo y mi casa vamos a provocar avivamiento. Usted no tiene que andar de lugar en lugar. Este es un lugar. Aquí es donde vamos a entrar. Aquí se tienen que levantar intercesores infantiles. Ahí vi niños. Ahora esos niños van a ser predicadores. Ahora son niños. Yo he puesto este principio: hoy en día serán los hijos los que traigan los padres al reino. Hay que levantar la nueva generación. Hay una generación juvenil que Dios va a usar poderosamente. Venga en el nombre de Jesús. Venga y dígale al Señor:
Vamos, usted mismo, usted ya recibió la palabra. Usted no va a vivir de emociones. Ahora usted venga y dígale a Dios: estos son los principios que voy a empezar a practicar en mi vida, en mi casa. Vamos, levanta la oración ahora. La oración es fundamental. Levanta tu oración en el nombre de Jesús. Levanta la oración y dígale: Señor, hoy he comprendido el valor del Pentecostés. Hoy he entendido el corazón del Pentecostés. Señor, hoy he comprendido en estos días, número uno, la devoción. La devoción en mi vida y en mi casa tienen que crecer. Necesitamos levantar altar de oración. Hoy me comprometo, Señor, a cambiar mi actitud frente a ti. Me levanto para orar. Me levanto con mi familia para orar. Voy a enseñar a mi familia a orar, Señor. Me voy a levantar con mi familia a orar. Oh Señor, mi casa de oración. Señor, me levanto, Padre, hago parte de este ministerio. Voy a provocar ese avivamiento, Señor, ese avivamiento a través de la oración. Maravilloso, Señor, me comprometo con la palabra. Me comprometo con la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Me voy a alimentar de ella. Voy a entrar al discipulado. Me voy a mantener estudiando la palabra. Voy a vivir en la palabra. Voy a caminar en la palabra. Le voy a enseñar la palabra a mis hijos. Voy a levantar una generación de la palabra. En el nombre de Jesús, la palabra, la palabra, la palabra, la oración y la palabra trabajarán mi carácter. Y estoy dispuesto a obedecerte. Estoy dispuesto a mantener la unidad. Estoy dispuesto a perseverar, Señor, para que mi carácter cambie. Cambia mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, a levantarme cada día y comprometerme contigo, comprometerme. Lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu más y más, cada día. Si yo oro, si estudio la palabra, entonces mi carácter empieza a cambiar. Oh Señor, yo quiero evidenciar tu reino en mi vida y a través de mi vida alcanzar tu gloria. Oh Padre maravilloso, pero ahora te traigo mi corazón. Ponga la mano en el corazón. Pero ahora entiendo la importancia de la compasión por los perdidos. ¿Sabes qué te pido, Señor? Bautízame en esta hora con un corazón compasivo hacia las almas perdidas. Ponme aquí, Señor, ese amor con el que tú fuiste a la cruz del Calvario para salvar la humanidad. Y permíteme, Señor, que este amor con el cual te pido que me bautices hoy sea el corazón del avivamiento en el cual quiero vivir hasta que tú me recojas. Ayúdame, Señor, a que mi vida, mi familia, mi casa sean el ministerio para alcanzar a los perdidos, Señor, y hago parte de este avivamiento que estamos provocando y que lo vamos a mantener vivo hasta que el Señor venga por nosotros. Hoy nos disponemos para ti y no pararemos hasta que todo Sincelejo, hasta que todo Sucre, hasta que toda la costa sea el territorio del reino de Dios. Y yo quiero estar ahí contigo. No me dejes acomodarme, no me dejes distraerme, no me dejes desenfocarme. Yo quiero permanecer en el Pentecostés que empezó en la iglesia primitiva. Y hoy, Señor, yo quiero que me uses para que desde aquí pueda con nuestro pastor escribir el capítulo 29 del libro de los Hechos, porque nosotros lo vamos a cerrar. Cuando tú vengas, te vamos a presentar esa gran obra. Oh, Ria Campalama Rabashika Tojaranda Lama Rabashi. Hoy Samaraba Rabashia Kayama. Dígale al Señor: Señor, hoy acepto que las experiencias con tu espíritu son maravillosas, pero el corazón que debe permanecer en mi vida y en mi identidad pentecostal es
la extensión del reino. Así que hoy te digo, cuenta conmigo para orar por tu reino, para ofrendar para tu reino y para ir y extender tu reino. Hoy te entrego mi vida, mi familia y mis recursos para que en este Pentecostés tu reino se establezca en todo lugar a donde quieres llevarnos. Porque en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú me trajiste para un propósito y voy a vivir para el cumplimiento de ese propósito con mi familia. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.